buenas tardes a todos y todas las personas, compañeros, colegas, estudiantes, público en general que se apuntó en este conversatorio sobre ejecución de la pena. Es un tema que desde que iniciamos la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho fue la primera charla que se brindó y todos los años hemos procurado siempre tener dentro del temario este tema que parece que no es como de mucha importancia para las personas, para la comunidad, especialmente para los operadores del derecho, pero que sí es de relevante importancia para todas aquellas personas que tienen conocidos que trabajan en el área penal, que verifican diferentes procesos en donde hay personas privadas de libertad, sea como indiciados o sea como sentenciados. Entonces, hemos estado tratando de hacer diferentes conversatorios para que este tema tan especial para nosotros, que es un tema que generalmente las universidades han olvidado de sus currículos y que parece y que normalmente se genera en el curso de Derecho Procesal Penal, y siendo uno de los últimos capítulos que tiene el proceso penal o el Código de Procedimientos Penales, casi siempre se deja sin ver y es a lo que la práctica, las diferentes charlas nos van dando que se puede determinar lo que hay. Para los que no me conocen, soy el licenciado Rafael Rodríguez, soy asociado fundador de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho y dentro de las ramas de atención que he tenido desde hace más de 20 años es la parte penal y soy de los abogados que me he dedicado un poco a trabajar en el área de ejecución de la pena, tratando no solamente de que en aquellos procesos penales en donde por alguna adversidad la persona que está siendo objeto del juicio es condenada, pues procurar no solamente hacerle ver a la familia lo que es el sistema penitenciario, cómo se ejecuta la pena y las posibilidades que tiene una persona cuando una condena es impuesta de ir dentro del régimen carcelario con los diferentes beneficios penitenciarios, acceder a los diferentes niveles de atención que tiene el sistema y que permite ir avanzando de manera progresiva dentro del sistema. Esto hace de que en algunas ocasiones tengamos familias que se preocupan porque se sentenció a la persona a 10 años de prisión sin conocer que efectivamente esta pena tiene que ejecutarse o que tiene que verificarse y que esta pena puede, dependiendo del tipo de delito, empezar a generar algún tipo de beneficio en el conocido tercio, en las modalidades de cambio, en la media pena, en el cumplimiento de la pena, con descuento por aplicar trabajo o alguna condición anóloga al trabajo que permita hacer los descuentos que la pena da. Este año nos dimos a la tarea de invitar a una persona que sabemos tiene la experiencia de más de 20 años trabajando en los centros penitenciarios y que conoce desde adentro y desde afuera todo lo que nosotros como abogados, como estudiantes, como público en general, debemos de conocer de lo que se genera a nivel del sistema penitenciario en lo que es la ejecución de la pena. En nuestro Código de Procedimientos Penales, a partir del artículo 476, se habla de lo que es la ejecución de la pena, pero a nivel de adaptación social existe toda una reglamentación que desconocemos y que generalmente no se ve en las universidades y que la vamos aprendiendo poco a poco. Hace alrededor de 10 o 15 años fui uno de los primeros que promoví en el Colegio de Abogados dar el curso de actualización en materia de ejecución de la pena, ejecución penitenciaria. Me tocó en algunos momentos hacerlo con funcionarios del Ministerio de Justicia y inclusive fui sustituido en algún momento por Reinaldo Villalobos, una persona que falleció, gran amigo y gran persona dentro del sistema penitenciario. Hoy nos acompaña la licenciada Yaviret Valverde Granados. Como indiqué, trabaja en el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Es licenciada en orientación, licenciada en Derecho, tiene un máster en criminología y es egresada de un doctorado de Derecho. Es una
persona que ha trabajado como directora en diversos centros penales de nuestro país. Ha sido jueza de ejecución de la pena y jueza de la etapa intermedia. Fue jefe del Departamento de Cómputo de Penas del Instituto Nacional de Criminología, subdirectora general de adaptación social, coordinó el nivel de atención, coordinó el nivel penal juvenil en alguna oportunidad, fue directora del centro de indiciados más grande de este país, que es San Sebastián, y actualmente es directora de lo que hemos venido conociendo como el Centro de Atención Integral de Razas, ubicado en el sector de Alajuela por las cercanías de Reforma, en donde están la mayoría de los centros de atención institucional que tiene nuestro sistema penitenciario. Doña Yamile, el día de hoy conmigo va a tratar de establecer una conversación para que ella nos vaya explicando poco a poco las diferentes situaciones que nosotros tenemos. Voy a dar nada más un pequeño enlace, no vamos a hacer una presentación magistral cada uno, sino que voy a hacer un tipo de entrevista con ella y un tipo de conversación en donde los participantes pueden ir preguntando, pueden ir dejando sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, y Tiffany, desde el centro de control, nos va a estar indicando. No tenemos ningún inconveniente en ir dándole respuesta para efectos de ir generando, pues, sacando las dudas que se van dando en relación con lo que nosotros estamos conversando. Es claro que cuando hay un proceso penal y se genera un juicio y hay una sentencia condenatoria, se tiene que generar la ejecución de esta sentencia condenatoria si esta implica una pena de prisión que tiene que ser descontada en un centro de prisión cerrado, como hemos venido indicando. Nosotros en nuestras cárceles en Costa Rica, en nuestros centros de atención integral, tenemos dos tipos de personas que pueden ser privadas de libertad. Todos los indiciados, que comúnmente el IRANU los había llamado los presos sin condena, y que hoy día se nos indica de que tenemos más de 5.000 presos de manera indiciada, o personas que han estado esperando una sentencia después de haber ido a juicio, y que es lo que decimos los indiciados, que no tienen una sentencia en firme y que están dentro del sistema penitenciario a la orden del juez penal, pero no bajo la tutela de lo que es el juez de ejecución de la pena, porque están a las órdenes ya sea de un tribunal, porque hay una sentencia y están en prisión preventiva esperando la firmeza del proceso, o porque están en prisión preventiva esperando que se lleve a cabo el juicio a la orden de un juez penal. Y entonces tenemos dos tipos de personas que podemos radicar. Casi que este conversatorio va sobre aquellas personas que son sentenciados con sentencias en firme, que ya han agotado toda la fase recursiva, desde un recurso de apelación, un recurso de apelación, y han entrado en firmeza, quedando a la orden del Instituto Nacional de Criminología para descontar esta sentencia. Y entonces aquí es en donde nosotros tenemos que saber, bueno, ¿qué necesitamos? Normalmente los abogados que nos dedicamos a la materia penal y que vamos a un juicio, pasamos todo el proceso que lleva el sistema de investigación, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, la sentencia, la fase recursiva, y al final de cuentas nos queda la persona privada de libertad con una sentencia en firme. En muchas ocasiones puede darse la posibilidad de que la persona este juicio lo lleve estando en libertad y que no tenga que presentarse al sistema carcelario hasta que la sentencia quede en firme, o se da también en múltiples ocasiones aquellas situaciones en donde el día que se lee la parte dispositiva de la sentencia, él, por tanto, después de terminado el juicio, dependiendo del tipo de delito y de la pena impuesta, se imponga una prisión preventiva bajo el contexto del peligro de fuga por la pena que se ha impuesto en la sentencia. O bien que esta persona venía cumpliendo prisión preventiva, esperando juicio, sentenciado, se amplía esta prisión preventiva y queda también en la misma condición de privado de libertad. Si el proceso ha quedado en firme, los abogados debemos de procurar que se emita lo que se llama el auto de liquidación de pena. Ese auto de liquidación de pena es uno de las resoluciones después de la firmeza de gran importancia, porque por medio de ese auto de liquidación de pena es que el Instituto Nacional de Criminología o la Oficina de Cómputo de Penas establece ese cómputo de penas que se requiere institucionalmente para determinar
de manera provisional cuáles son los escenarios que se pueden presentar en esa condena. Ese cómputo de pena emite y se determina en él si la persona estuvo en prisión preventiva, cuál fue la pena impuesta, cuántos días estuvo en prisión preventiva y cuántos días quedan por descontar una vez que la sentencia ha quedado en firme. Y entonces a través de ese cómputo de penas es que el Instituto Nacional de Criminología y el adaptación social va tomando a la persona privada de libertad sentenciada para ponerla inmersa dentro del plan de atención que se genera de acuerdo a los lineamientos que tiene adaptación social. Es importante también aquí establecer que esta situación también determina el estado o el estatus que va a tener la persona privada de libertad dentro del sistema carcelario. Ese estatus que estaba como indiciado al pasar con una sentencia en firme, pues pasa a ser un estatus de una persona ya condenada y como tal también hay que verificar que a nivel carcelario no se permite, por lo menos dentro de la práctica, tener personas indiciadas en lugares en donde hay personas sentenciadas por una situación propia de la forma en que tienen que estar distribuidos los privados de libertad dentro del sistema penitenciario. Hay diferentes formas también de establecer algún otro tipo de distribución, como que Adaptación Social tiene centros especializados para la atención de personas menores de edad que tienen que cumplir una pena de prisión en un centro de internamiento para menores de edad. Tenemos centros para hombres, tenemos centros para adultos jóvenes, que casi que no se genera esta situación dentro del país y tenemos los centros pues también para mujeres, que es parte de lo que hay, segregando las diferentes situaciones por su condición, por su edad, por sexo o por las mismas condiciones que establecen los procesos. Dentro de esto, tenemos que tener muy claro los abogados porque generalmente las familias nos dicen, mire, licenciado, esta persona ya quedó privada de libertad. Yo quiero que a él lo trasladen al centro de atención de Cartago, yo quiero que él vaya a Terrazas, yo quiero que él no vaya a Reforma, yo quiero que a él lo trasladen a Luis Paulino Mora, que es el antiguo conocido puesto 10, o somos la familia de Pérez Celedón y queremos que la persona pues sea recluida en el centro de Pérez Celedón, o nos conviene más la cárcel de la Leticia o la cárcel de Calle Real en Liberia, o bien la Marina en San Carlos. O sea, a veces la gente cree que los abogados podemos determinar esto. Esta decisión de a dónde va un privado de libertad en el momento en que ha quedado firme una sentencia no es una decisión ni del juez, ni del abogado, ni de las personas que están generando ahí. Esto es una decisión propia de adaptación social en donde una vez que la persona ha pasado a la sección de cárceles, cárceles coordina con adaptación social, verifica la condición de la persona, si es una persona que va a cumplir prisión preventiva y es indiciado o si es una persona con una sentencia en firme. Entonces aquí, de acuerdo a la capacidad de aceptación que tengan los centros, así va a ser distribuido por medio de cárceles y adaptación social a dónde es que las personas pueden ir. Si tienen suerte, gente que está siendo remitida por prisión preventiva, indiciada de aquí, el gran área metropolitana, de que lo trasladen a San Sebastián, pues es bienvenido. Pero hemos tenido situaciones en donde Sebastián, por órdenes de los jueces de ejecución de la pena, tiene una limitación de ingresos por los altos índices de hacinamiento que tenemos y los trasladan a Guapiles, a Pérez Celedón y la familia se enoja con el abogado porque no previó esa situación. Pero es claro de que no es una situación propia de los abogados. Hasta que la persona ingresó a un centro de adaptación social es que tal vez se puede prever a nivel de los mismos centros de adaptación social tener esa posibilidad de valorar y verificar si la persona puede ser trasladada a algún centro por su arraigo familiar, por su domicilio y siempre y cuando exista esa capacidad de atención y de que el director de un centro pues permita o valore, porque también hay un encargado de ubicación de privados de libertad a nivel de adaptación social, valore que se puedan dar esos traslados de las personas a diferentes lugares. La ubicación en los diferentes módulos también es conocido que cada cárcel tiene pues módulos que se llaman no de preferencia, sino que módulos en donde a veces la
el tipo de personas privadas de libertad que están en el módulo generan menos problemáticas en unos que en otros, y entonces ya existe a nivel de conocimiento de abogados y de personas que están privadas de libertad, que en San Sebastián es bueno estar en X módulo, o que en el Virilla es bueno el módulo 2 o el módulo 3. Entonces, todo eso a veces le dicen a uno, yo quiero que me ubique, pero esto es una cuestión propia de adaptación social. De aquí, con este enfoque que hemos dado, doña Yamile, a mí me gustaría que usted nos explicara qué es lo que hace adaptación social cuando recibe a una persona privada de libertad que viene con una orden de un juez a cumplir una sentencia. ¿Qué es ese trabajo de ubicación que ustedes pueden hacer y qué es el primer enfoque que ustedes toman con esta persona privada de libertad? Buenas noches, buenas tardes, Yamile, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, tengan todos y todas las personas que se unieron al conversatorio, a usted, don Rafael, por haberme invitado, y a la Asociación Internacional de Profesores en Derecho. Es un placer para mí, pues, acompañarlos en esta actividad de hoy. Sí, aclarar por un tema ético, no estoy aquí a nombre de la Dirección General o representando la Dirección General de Adaptación Social o el Ministerio de Justicia, sino que vengo como invitada por el conocimiento que tengo, como lo he hecho en algunas universidades o en algunos otros espacios. Su introducción ha sido bastante amplia y hay un buen manejo sobre el tema, y esto me motiva a seguir adelante porque efectivamente, como bien lo indicaba, la parte de ejecución de la pena es parte procesal penal, ¿verdad? Es la última etapa del proceso y que ciertamente en las universidades casi no desarrollan el tema o se ve muy someramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace con la población? Bueno, primero que nada tenemos que tener claro, en Costa Rica no hay una ley de ejecución de la pena, ¿verdad? Entonces nos regimos por el reglamento técnico del Sistema Penitenciario Nacional, que empezó a regir en el año 2018, ¿verdad? Sustituyendo una serie de reglamentos que anteriormente existían, pero que este es el último, y este va aparado a una serie de circulares para definir cada uno de los temas que son diversos dentro del sistema penitenciario. Por su parte, las reglas mínimas de las reglas de Mandela, ¿verdad? Ha establecido claramente, lo ha sostenido la Sala Constitucional, en relación a que debemos de tener separada la población indiciada o procesada, ¿verdad? O que está a la orden de una autoridad judicial respecto a la población sentenciada. De ahí que la Dirección General de Adaptación Social lo que ha hecho es establecer centros exclusivamente para ingreso de población indiciada y los sentenciados. Sin embargo, en las zonas, en las partes regionales del país, tienen la separación de módulos o de pabellones para poblaciones indiciadas y para poblaciones sentenciadas, por cuanto no podemos tenerlos en los mismos pabellones. Solamente en el Centro de Atención Institucional Terrazas podría darse por excepción, ¿verdad? El Instituto Nacional de Criminología, porque es un centro de sentenciados, podría tener personas indiciadas o a la orden de una autoridad judicial previa fundamentación del por qué los vamos a tener ahí. Normalmente se está ubicando en estos lugares algunas personas de criminalidad organizada, ¿verdad? O que a nivel interno no pueden estar ubicados en algunos otros centros del país. Entonces, cuando llega una persona, primero que nada, la autoridad judicial a través de cárceles y citaciones hace el listado de ingreso por día y se lo manda a la coordinación de nivel, quien es el que va a determinar la ubicación. Como bien lo decía don Rafael y ya la sala lo ha sostenido, la ubicación es tema de la Dirección General de Adaptación Social, y entonces ahí se va a empezar a ubicar a las personas y se hace la clasificación entre indiciados y sentenciados. Los indiciados son Sebastián, Gerardo Rodríguez, o en las regiones, ¿verdad? Siempre y cuando haya la posibilidad de egreso de esas personas. En algunas oportunidades, si hay medidas contra esos centros penitenciarios porque hay sobrepoblación, más de un 20%, entonces esas personas, aunque sea de Guanacaste, por ejemplo, podrían estar ubicadas en San Sebastián.
porque es el centro donde tendría en ese momento la capacidad. Se hace en 3 fases muy importantes, que es la fase de ingreso, la fase de acompañamiento y la fase de ingreso. En el ingreso lo que revisamos es que vengan con todos los documentos necesarios, identificado la persona, con el tener a la orden, la minuta de la prisión preventiva y conocer al privado de libertad. Ahí los profesionales que trabajan de las diversas disciplinas, orientación, derecho, psicología, trabajo social, en algunos casos hay criminólogos, educación, etcétera, ¿verdad? Ellos hacen para hacer la ubicación de esas personas. Si es sentenciado, entonces se ubica en los diferentes centros del país, ¿verdad? Que son más de 14 centros para albergar a esta población. Una vez que se revise el que venga en orden, ¿verdad? Que esté bien, se revisa la parte de la salud. El médico del centro tiene unos días establecidos para ver el ingreso. De hecho, si es una persona que viene desde afuera y que uno lo visualiza, que físicamente trae algún problema ahí de hematomas o que se ha visto que ha sido agredido, qué sé yo, el caso se devuelve, ¿verdad? Para que sea llevado a valoración médica al hospital y en algunos de los casos han ido hasta medicatura forense, porque nuestra responsabilidad es que estos privados de libertad estén en buenas condiciones de salud. Ahora, la salud de las personas también, si es una persona crónica, entonces el médico va a saber que es crónico y le va a seguir dando su tratamiento crónico. Y igual la atención como en el afuera, ¿verdad? Sacando cita para que sea visto en las clínicas de todos los centros penales del país. Importante también, digamos, en esta parte es que lo que establece el Código Penal a partir del artículo 55 es que los indiciados tienen descuento durante el periodo de prisión preventiva, que es lo que nosotros debemos ingresar al sistema de información penitenciaria, el INES, ¿verdad? Para que ya decirle a cómputo de penas que esa persona ingresó en tal fecha y que a partir de esa fecha pues tenemos que darle una ubicación laboral a esa persona para que haga durante el periodo de prisión preventiva su descuento, porque posteriormente le corresponde hasta la mitad del descuento de la pena en adelante. Pero así, en síntesis, eso es como sobre el tema de qué hacemos cuando ingresa una persona al sistema penitenciario nacional. Se conoce por un consejo que hace el centro, se le hace una valoración para definición del PAI, que es el Plan de Atención Inmediata, ¿verdad? Entonces vamos a decir, esta persona, por esas características, ya con un grupo de profesionales, le vamos a poner este plan de acción inmediata, y en el caso de los sentenciados se le hace un plan de atención técnica, que es la valoración del ingreso, la primera valoración donde vamos a decir qué se le va a abordar, porque se le dan procesos en atención a drogadicción, en violencia sexual, en violencia familiar, habilidades para la vida y la psicología clínica o psicología propiamente dicho. No Doña, sé. doña Yamile, hay ocasiones en que tenemos algunas personas que son sentenciadas con penas que decimos son superiores a los 3 años y desafortunadamente tienen que ir a cumplirlas a un centro penitenciario, o que por alguna circunstancia, a pesar de que nuestro Código Penal establece aquella posibilidad en penas inferiores a 6 años a tener algún tipo de conmutación de pena o hacer alguna, puede haber un arresto domiciliar con monitoreo electrónico o algo, pero sí tenemos algunas condenas de personas por hechos delictivos que a veces se dice no deberían estar desde el inicio de su ejecución de la condena en un centro cerrado, sino que ya desde fuera se pueden hacer algún tipo de valoración para decir esta persona puede hacérsele una valoración extracarcelaria y definir si esta persona puede ir a un centro de estos de atención semi-institucional o con un modo diferente al cerrado. En la época, yo recuerdo que hace mucho tiempo, tenías esa posibilidad de pedir valoraciones extracarcelarias. Sin embargo, cuando estuvo don Juan Diego Castro de ministro de Justicia, eliminaron este tipo de posibilidad, y tengo entendido que hoy día, por la misma situación de los problemas de hacinamiento carcelario que tenemos la posibilidad de gestionar
valoraciones extracarcelarias. ¿Es eso viable de acuerdo a lo que establece hoy día el reglamento y se está gestionando esa posibilidad, doña Yamile? Sí, esto se llama la valoración preliminar. Esta valoración tiene una serie de requisitos. Primero, la persona no debe de estar privado de su libertad, ¿verdad? Es una persona que está externa a la prisión y que la sentencia fue a sentencia, no está en firme ni le va a presentar ningún recurso de apelación y la persona puede dirigirse a la oficina de valoración preliminar y la sentencia no puede superar los 8 años de prisión, tiene una serie de requisitos, no puede ser de bandas organizadas, no puede ser delitos sexuales y algunas otras, ¿verdad? Por lo menos delitos de violación y otros requisitos que ahí viene dentro de la normativa, que es una circular para esto, para estos fines. Entonces, la persona va a la oficina sin que esté en firme la sentencia, puede movilizarse, ¿verdad? E ir a la oficina de valoración preliminar y manifestar su deseo de permanecer ahí, que cumple con algunos requisitos. Indispensable tener oferta laboral para que sea valorada la posible viabilidad, que tenga apoyo familiar, ¿verdad? Una contención externa, familiar, comunal, etcétera, principalmente. Y se le hace un estudio de cuál ha sido su desenvolvimiento durante el periodo que estuvo con una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, ¿verdad? Que se mantuvo en el afuera. La oficina de valoraciones preliminares, entonces hace la valoración y una vez que la persona ingrese a un centro institucional, si el Instituto Nacional de Criminología consideró que esa persona sí puede estar descontando su sentencia en el nivel semi-institucional, puede efectivamente ubicarse ahí, pero la regla es que debe de ingresar al nivel institucional y en el nivel institucional le llega el acuerdo si es favorable o si debe mantenerse su sentencia en el nivel institucional. Perfecto, muchas gracias, doña Yamile. Es que ciertamente sí, hay gente que le había dicho a uno de que se estaban generando este tipo de valoraciones extracarcelarias y ya usted nos ha explicado cuál es ese procedimiento. Hay una circular específica, doña Yamile, para ello que puede ser verificada en la página de adaptación social, que es donde está la mayoría de la información intracarcelaria. Sí, señor, existe la circular 1/2023, que es la más reciente, y en esa circular hace una agrupación de todos los tipos de valoraciones que existen dentro del sistema penitenciario y está en la página del Ministerio de Justicia. Perfecto. Tenemos una pregunta. Tiffany. Sí, gracias. Eugenia María Ponce pregunta lo siguiente, ¿estos cursos que se supone los sentenciados deben llevar a vísperas de la media pena como requisito para su egreso tienen alguna restricción? Quiero decir, ¿solo se les imparte a los que potencialmente van a salir o cualquiera que desee llevarlos lo puede hacer? Tal vez de previo a que doña Yamile nos dé la respuesta, porque yo sé que ella tiene claridad de esta situación. Cuando doña Yamile habló del plan de atención técnico que tiene que aplicarse al privado de libertad, esto es diferentes estudios, diferentes valoraciones que hace el personal técnico de adaptación social, dentro de los cuales está un orientador, un trabajador social, psicólogo, la parte legal, está también inmersos algunas personas que verifican de acuerdo al tipo de delito, al hecho delictivo que se le ha generado y importante también para los colegas que atienden personal privado de libertad, hacer llegar al expediente carcelario la sentencia para conocerse cuáles son los hechos que se tienen atribuidos a la persona que está haciendo objeto de esta ejecución de la condena, porque a partir de esos hechos se va a determinar ese plan de atención. O sea, si la persona está siendo, ha sido sentenciada por un delito de carácter sexual, pues hay un plan de atención que ya se tiene debidamente planificado a través de adaptación social,
para las personas que son ofensoras sexuales, tienen que llevar el plan de ofensas sexuales. Si es una situación por tráfico de drogas y esta persona se vio inmersa dentro de ese delito por ser consumidor y esto fue lo que lo llevó a esta situación, pues se va a dar un plan de atención en donde esa atención radique precisamente en meterle a esta persona dentro de un plan de atención para drogas con los diferentes cursos o las diferentes atenciones que el sistema va teniendo. Si es una situación en donde se habla de violencia y es ley de penalización de violencia contra las mujeres, pues se va a generar un plan de atención para estas personas. Estos planes, ciertamente tienen que irse cumpliendo conforme van avanzando las personas dentro de su régimen. La pregunta, doña Yamile, es si cualquier persona que está efectivamente inmersa puede llevar los diferentes planes o si es que ciertamente están en la obligación de llevarlos. ¿Y qué puede pasar si una persona que tiene que llevar un plan de atención, digamos, para ofensas sexuales, lo invita al sistema a participar y no lo quiere hacer? Sí. Bueno, exactamente es a voluntad del privado de libertad dentro de, una vez que veamos el perfil de esa persona, por ejemplo, es un muchacho que ingresó por robo agravado, no tiene problemas con violencia intrafamiliar, no tiene problemas de droga, no tiene problemas sexuales, etcétera. Podríamos pensar de que es un muchacho que le vamos a dar temas de habilidades para la vida, diversos, ¿verdad? Que dependiendo de las entrevistas que se le hace, más que podría trabajarse con él el tema del delito cometido, errores de pensamiento que él mismo tuvo, ¿verdad? Para trabajar el tema de la victimología, trabajar cualquier otro tema. A él se le da y se le dice que se le va a integrar a estos procesos, no son cursos como dice normalmente la gente, ¿verdad? Son talleres que van prolongados en el tiempo, ¿verdad? Y que al final de que el muchacho se integra y lleva todo el proceso, hay un resultado por parte de los profesionales que presentan al Consejo de Valoración, ¿verdad? Y se determina si hay que ponerlo en algún otro tema para que desarrolle o su resultado fue bueno, ¿verdad? Tratamos de hacerlo antes del cumplimiento de la media pena, porque ya ustedes conocen que el sistema penitenciario tiene mucha gente sentenciada y entonces vamos seleccionándolos en ese sentido. O a los que ya tienen sentencias mayores de 12 años al cumplir el tercio de la pena, pero los de menos de 12 años, pues no le trabajamos el tercio, sino que la media pena. Ahora, si la persona dice, porque así lo han dicho y lo voy a decir en esos términos, no, yo aquí vengo a canear, ¿verdad? Es a pasar el tiempo, vengo a descontar la sentencia, no quiero participar de ningún proceso. Igual, nada más se comunica, ¿verdad? Y se le pone a firmar de que esta persona no tiene interés de llevar a ningún proceso. O al contrario, hay personas que tienen que llevar habilidades para la vida, que tienen que llevar un proceso de atención a la drogadependencia porque tienen muchos problemas de drogas, ¿verdad? O tiene que llevar el proceso también de violencia sexual porque tiene problemas, porque llegó por un delito de violación o abusos deshonestos o qué sé yo, pero adicionalmente hay varias denuncias de esta persona, así que nos dimos cuenta en el momento de la visita íntima, ¿verdad? Que tiene serie de denuncias de violencia intrafamiliar. Entonces, todos estos elementos hay que irlos conjugando y hacerle ese plan de atención. No puede llevar todo a la misma vez, no puede llevar todo al mismo momento y entonces se les va poniendo de acuerdo a cada periodo de valoración, ¿verdad? De sentencias menores de 12 años se valoran cada año, ¿verdad? Si son menores de 4 años, se le valora cada 6 meses. Y si son de más de 12 años la sentencia, se le valora cada 12 años si es durante este periodo que el Consejo de Valoración revisa todos los procesos. A nosotros nos interesa que todo el mundo participe en el proceso, ¿verdad? Y igualmente ha ocurrido que hay gente que llega a la mitad de la pena, que se ha movido por todos los centros penales, ha pasado 3, 4 centros penales, no está estable y entonces no lleva procesos en ningún centro, ¿verdad? Llegan donde el juez y entonces
el juez le dice, no, señor, usted tiene que llevar el proceso que se le recomendó de drogas, o al contrario, el ministerio no logró dárselo durante ese periodo y se ordena a ese centro en particular a que se le dé el abordaje que se había acordado, tenía que darse como proceso de atención profesional. Yo vengo a canear, dice doña Yamile, que muchos lo dicen como recomendación. Les decía de que mi persona se ha dedicado a llevar lo que se llama un programa de administración de penas para privados de libertad y familiares que solicitan que se les dé la atención en todo lo que es la ejecución de la pena. Y dentro de esa ejecución es precisamente el abordar a nuestros clientes, el abordar a los familiares, el abordar al privado de libertad para hacerle ver la importancia que tiene el cumplimiento del plan de atención que se le ha asignado. ¿Por qué? Doña Yamile nos lo va a decir. Precisamente, si esta persona se le asigna un plan de atención y no lo cumple, pues muy probablemente a la hora de hacerse la valoración respectiva no va a tener una recomendación favorable porque no ha cumplido esos planes de atención que se requieren y que son el fin de la pena, el que la persona se vaya resocializando, se vaya rehabilitando, se vaya reinsertando a la sociedad en diferentes áreas. Es el término de la rehabilitación, resocialización y reinserción social. Entonces, nosotros como abogados tenemos que tener claro de que el privado de libertad tiene que cumplir con esos planes de atención y tenemos que ir a revisar un expediente para conocer esa valoración que se le ha generado al privado de libertad, que está en el expediente de cada centro penitenciario. Como abogados tenemos acceso siempre y cuando nosotros estemos acreditados como el privado de libertad, como el abogado del privado de libertad en la fase de ejecución de la pena. Y tenemos que llevar un apersonamiento a la ejecución y un apersonamiento al centro de atención para nosotros ir a la secretaría del centro penitenciario, pedir el expediente que esta persona tiene dentro de ese centro y poder revisar. Ahí vamos a verificar si hubo esa entrevista original, si hay un plan de atención, si llegó el cómputo de pena, si se cuenta con la sentencia integral y si no hace falta, pues nosotros tenemos que ir llevándola, pero también ir cumpliendo con ofertas laborales, con arraigos domiciliares. Si la persona ha tenido algún tipo de reporte, como abogados vamos a verlo y eso va a afectar en alguna ocasión de que se vaya generando lo que el sistema de adaptación social da en estos momentos, que es un sistema progresivo. Se supone que la persona entra a un centro cerrado y conforme va cumpliendo con su plan de atención, puede ser objeto de ir pasando por las diferentes etapas que tienen estos centros progresivos. Entonces, cumplir ese plan de atención es indispensable. Si no se cumple, créanme que ni valoración para efectos de el tercio de la pena, ni la media pena se la van a otorgar. Ahora, cosa contraria es que nos encontremos con una situación en donde el privado de libertad tenga el plan asignado, haya gestionado que se le den esas atenciones y el centro no se las ha brindado. Yo le digo a las personas con las que yo trabajo, los papelitos hablan y entonces hacemos la gestión por escrito y la dejamos en el expediente. Si llegó la media pena y esta persona tenía que cumplir el plan de atención de violencia intrafamiliar o el plan de atención de ofensores sexuales o tenía que cumplir un plan de atención para drogas y gestionamos y el centro no lo dio, pues el juez de ejecución probablemente va a decir, bueno, yo veo de que la persona estando inmersa dentro del sistema gestionó, el sistema no se lo dio y podemos valorar que hacia lo externo podamos cumplir con ese plan que no se ha dado. No es que el juez le va a decir, váyase porque aquí no se lo dieron, pero sí podemos tener como un plan de condición, porque la libertad es condicional a cumplir esos planes a lo externo. Y también tenemos la posibilidad de que si la persona requiere de atención de víctimas, que generalmente, de ofensores sexuales, que generalmente esa atención es de un psicólogo, de nosotros poder aportar ese psicólogo al sistema para que le vaya dando ese tratamiento, que rinde un informe y ir ante el juez de ejecución de la pena con ese informe. Eso es parte de lo que tenemos que conocer de esa necesidad de ese plan de atención y el cumplimiento que tienen los privados de libertad de irlo viendo y de que el abogado sepa de que ese plan está en el expediente y tenemos acceso a ese plan. Yamile, usted ha hablado de tercio de la pena, de la media pena y del cumplir con descuento. ¿Podrías más o menos indicarnos en qué condición podemos hablar de ese tercio de la pena o qué se genera cuando hay un tercio de la pena para este sistema progresivo?
Bueno, primero que nada, todos los acuerdos que versan con temas de la persona privada de libertad se le comunica, ¿verdad? Hay que notificarle de todos los actos administrativos y entonces ellos van a tener siempre la información a mano de lo que el consejo de valoración va a determinar. Y no es el director, no es el psicólogo, no es la policía penitenciaria, es temas del consejo, ¿verdad? Propiamente dichas a no ser de que sean cuestiones como de visita íntima, por ejemplo, que son temas de trabajo social, policía y dirección del centro. Pero bueno, ¿qué es bueno, después de la valoración inicial que se hace, siguen las valoraciones ordinarias. Las valoraciones ordinarias son las que le corresponden si tienen sentencias menores a 3 años, cada 6 meses, si es de 3 años en adelante, entonces son valoraciones cada año, y si son mayores de 12 años, son valoraciones cada 2 años, donde estamos revisando ese PAT, ¿verdad? El tercio de la pena. ¿Cuándo aplica el tercio de la pena? Bueno, el tercio de la pena aplica única y exclusivamente, según nuestra normativa, a las sentencias mayores de 12 años. Un privado de libertad tiene una sentencia de 12 años, no tiene derecho al tercio, pero si tiene una sentencia de 12 años y 8 días, tiene derecho a la aplicación del tercio. ¿Qué es el tercio? Que cuando el tercio cumpla el tercio de la pena, nosotros lo vamos a valorar. El centro donde él está, el consejo de valoración, va a valorar esta persona, ¿verdad? Le va a hacer una valoración extraordinaria al tercio de la pena. Igual, la media pena es un tema que es la libertad condicional, es un tema meramente procesal penal, ¿verdad? No es un tema que el centro lo hace de oficio. Siempre el que está sentenciado o tiene su defensa pública o tiene su representante legal privado, ¿verdad? Y son ellos los que deben de gestionarlo, pero ante la autoridad judicial, no ante el centro, ¿verdad? La autoridad judicial lo va a solicitar al Instituto Nacional de Criminología y el instituto lo manda al centro donde él se encuentre para pedir los estudios. Luego se ha hecho los estudios, se devuelven al instituto con alguna recomendación y el instituto se lo manda al juez de ejecución de la pena y es ahí donde se va a resolver mediante la audiencia. Sí comentarles que no ha sido vinculante para los tribunales, para los jueces de ejecución de la pena, la recomendación del instituto. Podría apartarse porque va todo el estudio, ¿verdad?, que se ha hecho en los centros. Su juez puede apartarse de la recomendación y resolver en contra o a favor, ¿verdad? Entonces ha sido ese tema, pero en realidad esto es en la práctica lo que se hace. Entonces, Yamile, la situación del tercio de la pena, la media pena y el cumplimiento con descuento, lo encontramos en la hoja de cómputo que establece cómputo de penas. Ahí vamos a tener Sí, no me repetí. Sí, Disculpe. Igualmente, recuerde cuando queda la orden del instituto, lo mencionaba antes, hay un auto de liquidación de pena. La primera sentencia la hace el juez sentenciador y le dice al Instituto Nacional de Criminología que tuvo tantos meses de prisión preventiva, que le resta tanto y que el monto de la pena es de tanto y que para él cumple la pena día con día en tal fecha. Esto lo toma la oficina de cómputo de penas y lo procesa, ¿verdad? En una tabla que se tiene para esos efectos y se le aplica el descuento para que nos tire entonces ahí cuándo cumple él con descuento, cuándo cumple con prisión como lo ordenó el juez y cuánto cumple con la media pena y cuánto cumple con el tercio de la pena. Repito, todas las sentencias van a salir con tercio, pero las únicas que se le aplica por reglamento es a las sentencias mayores de 12 años. Importante saber que para los efectos del cómputo, cuando se habla de media pena y cuando se habla del tercio de la pena, estamos hablando de que esos cálculos se hacen sin descuento, o sea, que se hacen sin descuento. Si la pena es de 9 años, el tercio es a los 3 años, fecha a fecha. Si la pena es de 9 años, la media pena es a los 4 años, 5 o 6 meses, fecha a fecha. Pero a partir de que se cumple la media pena, sí tenemos ese otro bloque que se llama
el cumplimiento de la pena con descuento. Ahí es en donde sí podemos decir que si la persona ha cumplido con trabajo o alguna condición como estudiar en el centro que genere ese 2 por 1 que se llamaba antes y tener claridad, es a partir de ahí que tenemos esa posibilidad. Y también no es cierto que los años carcelarios son de 8 meses, eso es mentiras, aunque hablemos nosotros de un 2 por 1, no es que por cada 2 días de trabajo descontamos un día y que entonces si el año tiene 12 meses, se descontaron 8 meses y trabajé, me gané 4 meses. No, eso en algún momento se dio, pero a partir de sentencias que se generaron por los juzgados de ejecución de la pena y de la Sala Constitucional, se estableció de que ciertamente, al igual que nosotros que estamos afuera, no trabajamos todos los días, pero entonces se hace un descuento de acuerdo a la cantidad de días que una persona se supone puede trabajar en el centro carcelario y más o menos, o sea, más o menos el promedio del año carcelario descontando es de 10 meses un poquito. Por ahí anda ese razonamiento para que lo veamos y que lo tengamos como una información clara. Tiffany, hay algunas preguntas ahí, si querés nos las vas dando. He visto, creo que son de respuesta corta, para efectos de ir avanzando con las preguntas que tenemos. Ok, perfecto. Ileana y Gustavo hicieron preguntas sobre la valoración preliminar. Ileana pregunta que si duran mucho en hacerlo y Gustavo pregunta lo siguiente. Un imputado se acoge a un proceso abreviado, pero se mantuvo con una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Si al momento de quedar en firme la sentencia él mantiene un trabajo fijo, de igual manera debe ingresar al centro penal o eventualmente existe algún procedimiento para que la valoración preliminar se ejecute antes de que el sentenciado ingrese para evitar que pierda el trabajo u otro arraigo. Sí, muy importante. La valoración preliminar, como lo dije anteriormente, se hace porque la persona está fuera y va a presentar que tiene trabajo y demás. Pero la norma es que debe de ingresar al sistema penitenciario y después de que ingresa se le va a ubicar. ¿Cuánto dura? Es muy rápido para resolver la valoración preliminar porque la persona está fuera, ¿verdad? Entonces se pretende que cuando vaya a ingresar, recuerde que son 15 días para la firmeza de la sentencia, que esta persona no va a presentar ningún recurso y entonces la firmeza va a llegar en 15 días, 22 días, depende de lo que dure la autoridad judicial, como mínimo 15 días y ese es el tiempo que tiene para hacer todos los estudios de campo y tener lista la valoración para cuando la persona vaya a ingresar a prisión. Anteriormente, a la persona se le daba la posibilidad de que no ingresara, pero fue un tema bastante cuestionado, ¿verdad? Porque era una orden de una autoridad judicial que era prisión y el nivel semi-institucional, si bien es cierto, es parte de la ejecución de la pena, deben de ingresar al nivel institucional para posteriormente hacer la ubicación en el semi-institucional. Ejemplo, una persona sentenciada a 5 años por un delito de robo, estaba excarcelado y fue a valoración preliminar, se le hace la valoración preliminar y una vez que ingresó a Luis Paulino Mora por lo corto de su sentencia y demás, inmediatamente si hay el centro comunica el ingreso de él al Instituto Nacional de Criminología y el Instituto Nacional de Criminología le comunica el acuerdo tomado. Podría ser que ese muchacho inmediatamente sea trasladado a un semi-institucional y que siga trabajando en las condiciones de la oferta que él mismo presentó o en su defecto, bueno, de ahí se dijo que no y que debe continuar en el nivel institucional. Pero sí la regla es que va a ingresar a prisión. ¿Cuántos días va a estar? Puede ser pocos, puede ser 4 días, puede ser 8 días, o se ha dado hasta más, ¿verdad? En esos casos. Firme, firme la sentencia, el despacho judicial, el tribunal de juicio, va a ordenar un ingreso y va a ordenar inclusive el ubicar a la persona sentenciada si no se puso a las órdenes del tribunal una vez que ha quedado firme. Entonces nosotros los abogados, una vez que ya sabemos que la sentencia está en firme y sabemos que el privado o que la persona sentenciada va a cumplir con esa condena, que no se nos va a ir, pues los llevamos al tribunal de juicio en donde se dictó esa sentencia para efectos de que sea el tribunal el que ordene a cárceles, ponerlo a la orden de adaptación social y trasladarlo al centro que corresponda.
en algún momento se dio una situación en donde una persona que fue sentenciada tenía que descontar y se llevó sus maletas para el centro penitenciario allá en Cartago, diciendo, este es el centro que yo quiero. Ahí lo que hicieron fue recogerlo, llevárselo para el tribunal y el tribunal después lo ubicó creo que le tocó Puesto 10, no le tocó Cartago, pero era un político conocido que había sido objeto de sentencia y que llegó porque decían que la cárcel de Cartago era VIP y en realidad no era esa situación. Otra cuestión ahí en esa pregunta que nos estaban haciendo era en relación con lo del abreviado. Precisamente en estos procesos en donde la persona está en libertad, se somete a un proceso abreviado, es en los que generalmente uno va a ir a decir, voy a ir a hacer una valoración extracarcelaria, una valoración preliminar, porque la persona probablemente está negociando una pena que no va a superar estos 8 años que está indicando la adaptación social, que es permisible hacerlo si se cumplen estos requisitos para obviar ir al centro carcelario. Pero sí, claro, hay que estar dentro del centro carcelario. Tiffany, otra pregunta. Sí. Tania pregunta, en el caso de que la persona ya se encuentra en el nivel semi-institucional y tiene el permiso para trabajar, pero es en el extranjero, esa persona ha demostrado excelente conducta y ha cumplido con la formación académica, ¿es posible que se le otorguen el permiso para salir del país a un trabajo? La respuesta es no. eh, las sentencias son para descontarlas en el país, ¿verdad? Al contrario, si hay un extranjero en otro país, puede hacerse una repatriación a Costa Rica, pero no existe la posibilidad de que el sistema penitenciario le otorgue permiso a una persona, por ejemplo, que esté en el semi-institucional de la zona sur, en Pérez Celedón, Ciudad Neily, por ese lado, trabajando, no puede ser que se pase a trabajar a Panamá. Ya sería un incumplimiento y podría ser retrocedido al centro institucional. Muchas, Correcto. muchas gracias. ¿Continúo? Sí, sí, Tiffany, Sí. creo que hay algunas ahí que son propias del sistema. Ujú. Ujú. Un asistente anónimo menciona, la doctora mencionó la lista de factores que influyen en adaptación social para elegir el centro penitenciario adecuado para el sentenciado. ¿Qué papel juega el nivel académico del condenado a la hora de decidir dónde enviarle? ¿Podría dar algunos ejemplos? Nada más aclarar. Este, Al principio yo indiqué que la persona sentenciada pasa a cárceles, cárceles coordina con adaptación social. Puede hacer que cárceles haga alguna pronoxis ahí con adaptación social de decir, mire, es una sentencia de este tipo y con esa información básica que le da adaptación social pueda determinar una ubicación preliminar de esa persona. Pero no infiere en nada que la persona sea un profesional, que la persona sea una persona que no tiene educación. Eso va a inferir de acuerdo a la sentencia, al tipo de delito y a muchas otras condiciones. Ahora, internamente hay módulos, explicaba yo, en donde el mismo centro de atención conoce que hay módulos que tal vez tienen algún tipo de privados de libertad en donde no hay tanto conflicto como otros módulos. Eso, si no me equivoco, es lo que consideran en adaptación social para efectos de esas ubicaciones internamente. ¿Me equivoco, Yamilet? ¿O es parte de lo que se ve? Sí, señor, efectivamente, todos ingresaría a cualquier centro penal del país. No importa, puede ser un doctor en derecho o puede ser una persona analfabeta, ¿verdad? Pueden ingresar a cualquier centro del país dependiendo de la región donde se encuentra, ¿verdad? O si es de la meseta central, puede ir a cualquier centro de que la mayoría de los sentenciados están en Alajuela, ¿verdad? En San Rafael. Lo que llamamos nosotros el sector de Occidente. Si es necesario, no, digo yo, considerable el tema de que se trate de un profesional. Por ejemplo, si está ingresando un profesional en español, que es un profesor titulado en español, lo que se visualiza cuando se hace el plan de atención
técnica a su ingreso, ¿verdad? La primera valoración, lo que podríamos es decir, bueno, es una persona que es profesional en español, por decirle un ejemplo, la sentencia es relativamente baja, 6 meses de prisión, 6 años de prisión, le podríamos dar una ubicación. Bueno, pero adicionalmente es una persona que no consume cigarrillos, no nada, ¿verdad? Entonces, existen en algunos centros, no en todos, pabellones para no fumado, entonces ubiquémoslo en pabellón de no fumado, pero adicionalmente los que trabajan ahí tienen la posibilidad de ubicarse laboralmente y esta persona podría recomendarse por parte del consejo para que trabaje en la escuela del centro, que todos los centros tienen escuelas por convenios existentes entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación Pública para que dé lecciones de español a personas que están ahí sacando el 6º grado, por ejemplo, el cuarto, están en tercero, cualquier otro grado, y entonces uno le ayuda a esa persona para que parte de su trabajo sea profesor de español en el centro penal, por ejemplo. Entonces, todo el día, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, va a estar ubicado laboralmente haciendo alguna labor. O una persona que es electricista, o una persona que trabaja, no sé, podemos ponerlo en mantenimiento, qué sé yo, como hay otras que se les da todo un proceso de tiempo, que eso es lo que debe de hacerse, ¿verdad? Para ir conociéndolo a él, porque hay personas de personas, ¿verdad? Pueden ser un gran profesional, pero bueno, ya viene que es parte de una criminalidad organizada donde conforma en la estructura criminal, la cabecilla, como le llamamos, ¿verdad? En el argote del proceso, y entonces, no, tiene mucha posibilidad de trabajo, pero policialmente no es recomendable de que esté haciendo su trabajo ahí, o es una persona que es un experto ingeniero en cómputo, pero que su delito fue cometido en cómputo, no lo vamos a mandar al aula de cómputo a que les enseñe cómputos a los privados de libertad, ¿verdad? Entonces, es más o menos el proceso. Ok, Tiffany, otra pregunta. Sí. Roberto Reyes pregunta, ¿cuál es el procedimiento de apersonamiento en el juzgado de ejecución de la pena y en adaptación social en casos de ejecución de la pena con monitoreo electrónico? Igual, el procedimiento es el mismo como lo hacen en el despacho judicial, en el juzgado penal o en el tribunal, solo que si está en ejecución de la pena, van a ir al juzgado de ejecución de la pena de donde corresponda. Si son personas que son de la provincia de Alajuela, que le corresponde a la jurisdicción de Alajuela más bien, podría ser de Opala, le hacen el apersonamiento, tienen que ir al centro por primera vez para que el privado de libertad le firme de que va a ser su representante en el proceso de ejecución de la pena, y eso lo llevan a la autoridad judicial, al juzgado de ejecución de la pena, basta con que ya se haya recibido con sello de ahí y él esté apersonado para que entonces ya nosotros empecemos el proceso de que este es el defensor y es la persona que va a venir o es el profesional que va a venir a atender a este privado de libertad. Ocurre mucho, por ejemplo, es notable en algunos centros penales del país donde una sola persona les ha llegado 8 o 10 profesionales. Uno se pregunta, bueno, ¿qué? Ahora bien, hay una circular para estos efectos, ¿verdad? Que los profesionales deben de conocer. En este momento no tengo a mano el número, no me acuerdo el número de circular, pero en el mismo reglamento, el reglamento del sistema penitenciario, el 849-JP, regula el ingreso de los profesionales en derecho al sistema penitenciario. Es exactamente el mismo procedimiento de si quiere ser parte en el proceso en la parte de penal, cuando está en su condición de iniciado. Y es que la misma norma establece en la parte procesal penal que solamente se les puede dar información a las personas que son parte del proceso. Entonces, aunque sea un profesional en derecho, nosotros no podríamos darle un expediente porque no es parte del proceso, hasta que él se apersone al juzgado de ejecución y ya esté representando a esta persona sentenciada. Aquí, para nosotros que generalmente estamos visitando los centros penitenciarios, San Sebastián inclusive tiene un procedimiento ahora en donde el abogado tiene que apersonarse, o sea, tiene que hacer llegar el apersonamiento
haciendo constar de que es la persona o que es el abogado que está nombrado en el proceso. Inclusive abrieron un link a nivel de informático en donde se apersona, y si yo voy a hacer la visita, pues únicamente paso directamente por arriba, ahí ya aparezco que soy el abogado que está personado. Si es una visita especial para el abogado porque no está personado, pues también se está generando de que se tiene que pedir con anticipación esa visita en ese link que está ahí expuesto, para efectos de que cuando se llegue a hacer la visita, pues ya esté autorizada y yo ingrese. Ujú. ¿Cómo se llama? En máxima seguridad. Me ha tocado ir a ver algunas personas por ahí. Inclusive se lleva el registro de los abogados que la persona tiene efectivamente nombrados. Puede tener uno, dos y creo que hasta tres personas en máxima seguridad, porque el abogado no solamente atiende asuntos de carácter penal y del proceso penal, sino que la persona puede decir, mire, es que yo tengo algún otro tipo de negocios en donde necesito la asesoría de un colega que no es tal, y a personas, a este abogado para que le vaya a atender algunas situaciones. Tengamos cuidado, si llevamos el apersonamiento y nosotros nos lo recibieron, y vamos a ir a visitar a esa persona, tratemos siempre que vamos a visitar a esa persona de ir con ese apersonamiento. Me pasó en Pérez de León una situación de que ya sabían que yo era el abogado de la persona que estaba privada de libertad. Me pidieron el apersonamiento y no lo llevaba y no me dejaron entrar. O sea, no me dejaron ingresar porque conocían. Ese día tuve hasta un conflicto por esa situación. Por dicha pude pedirle a la oficina que me enviara un correo electrónico con el apersonamiento a la oficina de un colega en la zona, y con ese me vine para decir que ya estaba ahí. Pero a veces uno mismo reclama, porque si ya yo me apersoné, ya saben que yo he estado aquí, ahí está el libro de registros, tengo que tenerlo. Bueno, dependiendo del jefe de seguridad, dependiendo de quién esté, dependiendo del centro, diferentes condiciones. Hay centros que son muy permisibles y con solo que uno diga ya estoy apersonado, pues ahí verifican. Claro, cuando usted llega a ver el expediente, la secretaria le va a decir, licenciado, déjeme ver porque yo no veo su apersonamiento acá, entonces no puede ver el expediente. Y tiene toda la razón. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender también a nivel de, el centro. Cuando hay monitoreo electrónico, si tenemos arresto domiciliar con monitoreo electrónico y se está ejecutando la pena, de igual manera, ante ejecución de la pena, nosotros nos apersonamos porque a la persona que está en monitoreo electrónico le dan un correo de comunicación para que uno como abogado pues pueda estar haciendo gestiones, y a ese correo, a la persona que se le tiene asignada, yo le puedo enviar como abogado un correo gestionándole o el cómputo de la pena o gestionándole si se hizo una valoración, y si yo me apersoné, voy a recibir esa comunicación del monitoreo electrónico haciendo ver lo que ahí se estaba generando. Este, Tiffany. Tal vez agregar aquí con los apersonamientos de los profesionales en derecho es que tienen derecho hasta dos profesionales, por ejemplo, en materia de ejecución de la pena, materia penal, pero si es un tema civil, porque deben de atender temas civiles, temas laborales, tema de otro índole, igualmente tiene derecho a presentar otro profesional en esas especialidades, ¿verdad? Hasta dos. Los horarios es de 8 hasta las 5 de la tarde, más o menos, por ahí andamos, ¿verdad? De lunes a sábado, con excepción de aquellos horarios donde haya visita. Por ejemplo, si el viernes es visita, a partir de las 12 del día, solo en la mañana se puede atender el profesional de derecho, porque no podríamos atender la visita general y la visita de los profesionales. Entonces, los viernes donde hay visita todo el día, ese día normalmente no se atiende el profesional en derecho, pero sí hay excepciones, ¿verdad? Si es una cuestión, mire, es que me acaban de comunicar a mí, la representación la hice ayer y tengo la audiencia mañana, bueno, no va a ser el sábado, bueno, puede ser en materia de fragancia, no sé, que tocó sábado, entonces se hace la excepción para que la persona profesional hable con el privado de libertad. Pero es indispensable. En mi caso, yo lo pido siempre. Siempre lo pido porque de repente uno le da una información a una persona que no estaba un profesional apersonado y el privado de libertad puede denunciar porque le di el expediente a alguien que era suyo y que él no lo había autorizado. Esto ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, por eso es que somos cuidadosos unos más que otros en el tema de que de verdad sea el profesional del derecho de que está apersonado
para que vaya a ver ese expediente. Ahí hay una pregunta que estuve revisando que habla de que si es posible brindarle el tercio de la pena a una persona que haya sido condenado por crimen organizado. Bueno, explicar, lo del tercio de la pena no es un derecho que la ley establece para la persona privada de libertad. En algún momento lo que la reglamentación decía era que a nadie se le podía otorgar un beneficio si al menos no había cumplido el tercio de la pena. Y creo que por ahí anda la redacción de ese artículo en la norma, de que si a nadie se le puede otorgar un beneficio si al menos no ha cumplido el tercio de la pena. Después se generó una circular en donde decía de que si se cumplían ciertos requisitos a nivel carcelario, a nivel penitenciario, y la persona no tenía, creo que andan 8 años, Yamile, menos de 8 años por descontar o menos de 5 años por descontar, se le podía aplicar un beneficio aunque no hubiera cumplido el tercio de la pena. Entonces, eso va dependiendo de las circulares que va generando el Instituto Nacional de Criminología y de acuerdo también a aquellas posibilidades que hay de descongestionamiento por hacinamiento y tal vez recomendaciones que hacen los jueces de ejecución de la pena de ir generando pues algún tipo de beneficios para ir descongestionando y para que aquellas personas que ya estando cercano al cumplimiento de la media pena, al cumplimiento de la pena, puedan ser objeto de una valoración extraordinaria para determinarse si van a ir a un centro semi-institucional porque se requiere ir descongestionando para efectos de que el hacinamiento pues no haya sido mayor y que no se generen estas medidas cautelares que los jueces han venido otorgando de cierres de centros penitenciarios donde no se reciben más privados de libertad porque tenemos más allá del 100% de hacinamiento que genera esta situación. Entonces aquí sí hay que tener cuidado en eso, en que el tercio de la pena no es que genera ese derecho, sino que se puede hacer una valoración, se puede gestionar. Yo particularmente, cuando la persona se aproxima al tercio de la pena, hago una gestión de cambio de modalidad por cumplimiento del tercio, valorando lo que hay y hay ocasiones en que se genera esa valoración extraordinaria o hay ocasiones en que estando cerca a la próxima valoración se considera esa petición que el privado de libertad está realizando. Esto queda a discreción del centro de atención institucional en la valoración. Ahora, el centro hace una recomendación y esta recomendación tiene que ser aprobada por el Instituto Nacional de Criminología. Puede hacer que el centro recomiende que a la persona se le dé un cambio de nivel, pero que el Instituto Nacional de Criminología indique, de acuerdo a un estudio que ellos hacen, que no es factible todavía acceder a ese cambio progresivo de modalidad. Nos pregunta don César Redondo por ahí que quiénes conforman estos consejos de atención institucional, igual a nivel de criminología, qué tipo de profesionales son los que están inmersos dentro de esto, doña Yamile. Sí, señor. Voy a retroceder un momentito en lo de las valoraciones del tercio. Muy importante. Exactamente, que tenga derecho a la valoración del tercio no es sinónimo a cambio de nivel, o que tenga derecho a su valoración ordinaria no es sinónimo a cambio de nivel, ¿verdad? No es que se le va a otorgar el beneficio ahí. Podría eventualmente durante ese proceso dárselo, ¿verdad? Los requisitos con recomendación al Instituto Nacional de Criminología para el cumplimiento, para valoración durante el tercio, son los mismos de la valoración ordinaria, ¿verdad? Esta circular que yo le dije, la 1/2023, tiene los requisitos de cuáles son las que no generarían ante el Instituto Nacional de Criminología recomendación, ¿verdad? Y ahí hace la exclusión de los casos que no van a ser recomendados ante el Instituto Nacional de Criminología. Entonces, es muy importante que todos los abogados litigantes manejen esta circular porque ahí está toda la información. ¿Quiénes conforman el consejo? Lo preside el director del centro o quien él designe en ese momento porque por ausencia o por las razones que sea, ¿verdad? Lo está compuesto por psicología, trabajo social, orientación, derecho, educación y la policía penitenciaria. Espero no se me haya quedado alguno otro, ¿verdad? Pero a salud en algunos casos se llama para que sea parte el doctor del centro que conforme por alguna situación que se vaya a ver en ese caso en particular cuando la salud haya emitido algún criterio.
Y estos profesionales son abogados, psicólogos, trabajadores sociales y a veces lo que menos tenemos son criminólogos, pero también pueden haber criminólogos Pueden dentro haber de los criminales. consejos. Es más, Es creo muy que común. Es muy común que el psicólogo también tiene especialidad en criminología, que el orientador tiene especialidad en criminología, pero hay criterios, ¿verdad?, de factores de riesgos donde los profesionales tienen la capacidad de identificar factores de riesgo o factores protectores del privado de libertad desde su profesión, ¿verdad? Porque para eso nos capacitan a nosotros dentro del sistema penitenciario. doña Yamile, hay una pregunta ahí bastante comprometedora para usted o tal vez para nosotros, o yo no creo que sea comprometedora. Perdone, Tiffany, que te esté quitando ahí la situación, pero me quedé con, uy, perdón, me quedé con una cuestión aquí. Me quedé con una pregunta que vi, este, que nos dice don Jorge. De acuerdo al sistema progresivo que hemos estado indicando que tiene el sistema de adaptación social, ¿qué opinión nos merece con respecto a las últimas reformas que tienden a eliminar el tercio y medio de la pena? Esto lo menciono porque de acuerdo a este sistema progresivo, ¿qué pasa si el reo ha cumplido con el plan de atención técnica? Bueno, yo en lo personal no me atrevo a decir que estamos en un sistema progresivo, ¿verdad? Este, fueron varias corrientes de hace muchos años cuando inicia la parte de la criminalidad, de la criminología, y se hablaron de los sistemas corrientes progresivas, retributivas y todos estos. ¿Qué pienso con respecto a esto? Es que son cuestiones muy particulares de cada individuo. Es un tema de perfil de la persona. Eh, sí, mejor yo como funcionaria penitenciaria no podría involucrarme a dar una respuesta a esto, ¿verdad? Porque quién quita de que por acá haya familiares de privados de libertad y vaya a decir, es que Yamil les dijo en tal conversatorio tal cosa, ¿verdad? Entonces, mejor yo me reservo mi derecho de no referirme a este caso porque sería hablar de forma subjetiva. Y soy muy cuidadosa de ese tema y las disculpas, por favor. Sí, este, antier salió en La Nación un articulito que escribe Cecilia Cortés Quirós, que Ujú. habla, las cárceles son incubadoras de la criminalidad. Tenemos que tener claridad que el fin de la pena es resocializar y que nuestras cárceles, y este es mi criterio personal, o sea, nuestras cárceles no tienen los medios ni las condiciones para poder cumplir con este fin rehabilitador que de acuerdo a lo que establece el artículo 51 de nuestro Código Penal, tiene la pena. Doña Cecilia dice que en vista de la crisis de inseguridad que enfrenta nuestro país, es fundamental que las autoridades piensen detenidamente en las consecuencias de construir cárceles y se hacen en la evidencia científica y se basen en la evidencia científica y la experiencia nefasta en otros países del continente. La construcción de más cárceles no está bajando la criminalidad y con el tiempo se vuelven un boomerang para los países. Encarcelar a más personas ha salido muy mal a la región y el efecto es paradójico, puesto que hay más gente en prisión y esa gente vuelve a la sociedad para cometer crímenes cada vez más graves y más complejos. Siempre se ha dicho que las cárceles son escuelas de criminalidad y eso es una situación que toda la vida la hemos conocido y que toda la vida han generado. El crear penas más duras no genera que baje la criminalidad. Y véase que nosotros desde hace mucho tiempo elevamos la pena de prisión hasta 50 años y lejos de bajar las tasas de criminalidad, hoy día las tasas son más altas de hace 20 años o hace 25 años que se impuso la pena de prisión más alta. Criminalizar toda conducta no genera tampoco la posibilidad de que bajemos las tasas de criminalidad que hay. Los proyectos que se están generando para que se endurezca la libertad condicional, no van a bajar las tasas de criminalidad y esto lo dice la misma experiencia y es que se tiene que trabajar con estadísticas y con índices reales. Yo creo que doña Yamile sí nos puede decir que la tasa de aquellas personas que son beneficiadas con un
beneficio penitenciario y un centro semi-institucional en relación con tasa de criminalidad después de haber sido objeto de un beneficio son tasas muy bajas. Es más la persona que se adecúa, que se resocializa, que no regresa a la prisión brindándose este beneficio que aquellos que desafortunadamente pues siguen dentro de la criminalidad. Entonces, aquí sí tenemos que tener claridad en que tiene que pensarse, porque si nosotros no tenemos un medio idóneo para contener a las personas y no tenemos la posibilidad de que estas personas en prisión, cuando salgan, sean personas útiles, resocializadas, rehabilitadas y que tengan la posibilidad de un oficio o algo, pues es claro que si tenemos conductas represivas sin valorar la prevención, nada vamos a hacer con la represión. Y eso es un criterio personal. Hay un Sí, articulito que hoy día comentaba con una gente que estábamos ahí en un chat sobre el principio de la normalidad de la ejecución de la pena, que es algo que Borja Mapelli, que es una de las personas que ha escrito más en el área de privados de libertad, él dice de que las cárceles tienen que ser, ojalá, como que la persona esté viviendo en sociedad, porque si la persona está inmersa dentro de un círculo de criminalidad, cuando va a salir igual que ese círculo de criminalidad, pero si está inmersa dentro de un círculo donde se vive como en sociedad, pues va a salir más resocializado. Y entonces lo que se dice es que las cárceles tienen que tener aquellos medios en donde a la persona se le pueda brindar la posibilidad de estudiar, de desarrollarse, de aprender un oficio, si es que no lo tiene, para que, de trabajar, inclusive de trabajar para poder tener acceso dentro de la misma cárcel a cumplir con lo que hay, pero bajo el contexto de que ciertamente esto tiene que dársele todas las posibilidades a las autoridades que tienen para ello. Si se construye una cárcel y no se tienen los medios para tener a las personas ahí, no se tienen trabajadores sociales, no se tienen psicólogos, no se tienen personal de seguridad, pues va a ser muy difícil que el sistema cumpla con lo que hay. Hoy día, con más de 15.000 privados de libertad, en cada centro penitenciario, yo no veo, no, creo que no conozco un centro penitenciario en donde por lo menos me encuentre más de 2 o 3 psicólogos atendiendo a la población penitenciaria que hay ahí. Son 1 o 2 personas atendiendo a 700, 800 privados de libertad, igual con las diferentes áreas de trabajo. Entonces, si no se le dan los medios al centro penitenciario, pues probablemente vamos a tener cárceles con los problemas que tenemos. Perdón, ahora sí, doña Yamile. gracias. Yo sí soy de la corriente de que, bueno, es un tema de política pública, ¿verdad? Y la política pública debe de ir dirigida a la prevención. Coincido en esto con don Rafa. La prevención es lo principal. ¿Quién hace prevención? Bueno, a nivel social se inicia la prevención. La misma familia es parte de la política pública y debería ser parte del Ministerio de Educación. Todas las instituciones de orden social tienen que conformar todas estas políticas públicas. Entonces, efectivamente, después del aumento de la pena de 25 a 50 años, no ha bajado la criminalidad del país. Yo sí tengo, por ejemplo, el dato de que la tasa de encierro de cada 100.000 habitantes en Costa Rica en el año 2000 fue de 1993 y al 2023, que fue el último corte que se hizo por parte del ILANUC, era de 301. O sea que la sobrepoblación del sistema penitenciario estaba en el 7%. Sin embargo, la Sala Constitucional ha establecido que el 20% de sobrepoblación, el 20% de más población en esos centros carcelarios ya es sobrepoblación. Con ese dato que tenemos, aparentemente en Costa Rica no hay sobrepoblación, ¿verdad? Sí creo en la atención profesional, eso es indispensable. Creo en que se debe de tener espacios para el trabajo, espacios para el proceso de atención profesional a cada una de estas personas y hay también las particularidades de cada individuo. Hay individuos que no quieren ser parte de los procesos, por eso le digo, bueno, cada persona debe de vérsele por sí misma, ¿verdad? De acuerdo al perfil dentro de la criminalidad. Hay personas que llegaron porque alguien lo llevó
a la cárcel, ¿verdad? Hay personas que justifican que mi problema económico hizo que yo estoy en prisión, ¿verdad? Bueno, eso no es forma, porque nosotros buscamos la forma de resolver nuestro sistema económico de una manera sin la comisión de delito. Pero es cierto, el aumento de las penas no nos lleva a que la población, la gente civil diga, no voy a cometer el delito. Eso no, ya no nos resolvió y somos de los países de Latinoamérica y de la región que tiene las penas más altas, ¿verdad? Costa Rica, que el máximo es de 50 años. Yamile, hay una consulta ahí relacionada con las personas adultas mayores. Adaptación Social tiene un centro de atención para adultos mayores. ¿Cuál es la edad que se está trabajando con ellos? Y tal vez explicar qué sucede cuando una persona privada de libertad tiene un problema de salud que no le permite la prisión, poder ser bien atendido y que más bien estando en prisión, la condición de salud de esta persona puede mejorar o puede ser un riesgo para él. El Centro de Atención para el Adulto Mayor está en el occidente, también es un centro que ya nos rebasó la capacidad precisamente porque al paso de la sentencia de 25 años ya no salen en libertad, sino que tienen que seguir descontando por 50 años. Entonces la población penitenciaria es cada vez mayor y tenemos un grado de posibilidad de muerte muy superior, ¿verdad? Que alcanzamos a los 90 años, a los 80 años de vida sanos y salvos, ¿verdad? Y entonces las personas deberían de ubicarse en el centro del adulto mayor a 65 años de edad. Todos los centros penales del país, y es un derecho constitucional de la atención de la salud. Sin embargo, si su problema de salud, por ejemplo, hablamos de un tema, qué sé yo, un cáncer gástrico que requiere de una serie de dieta por su problemática y el centro no puede atenderlo, ¿verdad? Son enfermedades que no puede sobrellevar en prisión. Se puede presentar el incidente de enfermedad ante el juzgado de ejecución de la pena, que también lleva todo un proceso de valoración, dictámenes médicos, de medicatura forense, de los médicos del centro, de los hospitales y dónde va a ir esa persona principalmente, ¿verdad? ¿Tiene la capacidad la familia de atenderle a esta persona o más bien si lo saco de prisión va a morir más rápidamente porque en prisión sí se le estaba dando se le estaba dando seguimiento a la atención de la salud? Pero sí existe el incidente de enfermedad cuando en la cárcel no se puede atender su problemática de salud. Ok, esto nos lleva a conocer que a partir del artículo 474, que habla de cuál es la función y la competencia que tienen los jueces de ejecución de la pena, ciertamente se establecen derechos que tienen los privados de libertad en la ejecución de su condena y que si hay alguna vulneración de estos derechos pueden recurrir ante el juez de ejecución de la pena con incidentes de queja para presentar solución a algunos conflictos que se generen. Un incidente de queja recurrente es que no se han realizado las valoraciones que se tienen y esto está generándole a la persona pues eh, tal vez alguna situación dentro de la expectativa que él tiene, esperar de una valoración que hay. La mayoría de los privados de libertad casi que no solamente recurren con incidentes de queja, sino que recurren con amparos ante la Sala Constitucional, reclamando que no se les está brindando el derecho a la salud adecuado, reclamándole que no se les permite tener una visita conyugal igual ante los jueces de ejecución. Tenemos toda esta posibilidad, pero también a nivel carcelario hay un reglamento disciplinario que hay que cumplir. Y entonces este reglamento disciplinario que hay que cumplir depende también de las diferentes situaciones que hay. Doña Yamile, existe la posibilidad de que estando un privado de libertad en un centro por alguna situación que él genere de un incumplimiento, por algún mal comportamiento dentro del centro, pueda decir el centro, mire, ya usted, yo no lo quiero más acá, voy a pasarlo a un centro de mayor contención. Es posible de que se generen algún tipo de régimen disciplinario con sanciones a nivel carcelario para los privados de libertad. Claro que sí, el reglamento del sistema penitenciario establece las diversas
la normativa por faltas disciplinarias que conoce también la población privada de libertad y podría ser, por ejemplo, en los centros donde está establecido, por ejemplo, le voy a hablar del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, que tiene las mínimas, ¿verdad? Que son los ámbitos A y B, que es de menor contención, todos son de alta contención porque estamos en los centros cerrados, pero es la gente que ahí sale a trabajar hasta las oficinas, ¿verdad? Del centro penitenciario, pero infringió, se le da todo el debido proceso, se ve en una comisión disciplinaria y efectivamente puede ubicársele en un lugar de mayor contención dentro del contexto penitenciario. Igualmente, una persona que provocó, que puso en peligro la vida de otro privado de libertad o de un funcionario, también podría aplicársele el régimen disciplinario y conocerse en la comisión para ubicación en un lugar donde él solo puede estar solo porque pasó por todos los ámbitos, por todos los centros penales del país y no tiene ubicación, con todo el mundo tiene problemas, es una persona que debe de vivir solo. Entonces se le ubica en el centro de atención especial, ¿verdad? Que es máxima seguridad, entre otros aspectos y elementos que constituyen la ubicación ahí, pero que debe seguir todo un debido proceso y que las ubicaciones deben de ser fundadas, fundamentadas para hacerlas efectivas a las personas. Algunos de ellos, inclusive en los mismos centros, piden, mire, aísleme, ya yo no puedo estar ni en el pabellón A, ni el B, ni en el C, y a todos lados donde voy, tengo problema con la población, es un problema de convivencia, ya yo soy yo soy aquí, yo soy allá, y ellos mismos entonces dicen, no es tanto como, bueno, no quiero tenerlo aquí, ¿verdad? Porque no podría uno decir, bueno, no lo quiero tener aquí porque si hay gente que causa mucha molestia, agresiones dentro de los módulos, dentro de los pabellones, que hay que tomar una determinación de dónde ubicarlo para evitar precisamente y asegurarle su seguridad personal, tanto a él como al resto de la población. Ya mire, ya estamos con 1 hora y media de estar por acá. Hemos tenido una participación de más de 120 personas. Tenemos alrededor de 45 preguntas. Nos quedan muchas por contestar, pero yo creo que esto nos va a comprometer a una segunda parte. El tema de ejecución de la pena es un tema de mucho que hablar. Sí es importante hacer mención y le voy a pedir a Tiffany que si tenemos la posibilidad de poder imprimir de alguna manera esas preguntas que están en el chat para comprometerme de mi parte a dar unas respuestas dentro de la misma página de la asociación con las preguntas que nos han generado para efectos de que no se queden sin responder, porque todas son muy importantes. Sí es importante saber de que cuando yo hablo de un sistema progresivo de adaptación social es aquella posibilidad de ir dentro de los centros de adaptación social pasando por diferentes niveles. Aquí nos faltó hablar de APAP, que es un nivel que hay dentro de la cárcel Luis Paulino Mora, que es un centro diferente que maneja la confraternidad carcelaria costarricense. Nos faltó hablar de las unidades interdisciplinarias de atención, de las white, y nos falta hablar de muchas cosas más hacia lo interno. Pero sí tenemos que saber que cuando estamos hablando de que la persona privada de libertad está caminando dentro de ese sistema progresivo, el que la persona se le otorgue un beneficio no es sinónimo de libertad. O sea, es única, específicamente que está cambiando de su modalidad de cumplimiento de la pena en un sistema cerrado a un centro semi-institucional o un centro en comunidad con las condiciones que adaptación social le va a imponer. O sea, su condena no se ha terminado, su condena sigue hasta que se cumplan con los diferentes etapas en los diferentes periodos que su hoja técnica indica y hasta que el juez de ejecución de la pena nos diga, aquí se acabó la ejecución de la pena y ya se dio por terminada la condena para efectos carcelarios. Esto es muy importante porque se ha tenido como un sinónimo de libertad los beneficios y en realidad no es un sinónimo de libertad, es un sinónimo de cumplimiento de la pena en una condición diferente a como cuando el juez de ejecución de la pena en la libertad condicional impone las condiciones para dar cumplimiento a la media pena. Véase que inclusive es paradójico, pero cuando yo he tenido un privado de libertad que logra un beneficio a nivel de adaptación social y estoy gestionando libertad condicional, si ya logré que este privado de libertad
obtuvieron beneficio semi-institucional, ya yo no voy con la libertad condicional, porque más bien a veces tienen más condiciones en la libertad condicional que en el centro semi-institucional. Y el fin es que esta persona efectivamente ya pueda estar trabajando, ya pueda estar con su familia. Importante saber también para efectos del expediente penitenciario de que debemos de tener ofertas laborales, ojalá desde que la persona ya está en posibilidad de ser objeto de una valoración que permita ir avanzando, y estas ofertas laborales que sean ofertas laborales viables, no hacer lo que me dijo un día esto es un fiscal, que decía, mire, aquí la mejor manera de acabar con la falta de empleo en Costa Rica es aplicando prisión preventiva o encarcelando a la gente, porque en prisión preventiva al día siguiente tiene trabajo y cuando están en cárcel al día siguiente ya hay una oferta laboral. Y decía, bueno, si no trabajaba y ahora está en prisión, ¿cómo es que ya tiene trabajo? Y entonces sí saber de que esas ofertas tienen que ser viables, de que ciertamente tengan esa viabilidad de que la persona pueda ir estando fuera en trabajo. Y tenemos muchas personas privadas de libertad que trabajaban y se metieron en un conflicto y el mismo patrono les sostiene. El arraigo domiciliario, o sea, ese domicilio que esté, verificar de que si tenemos un domicilio, en ese domicilio donde sucedió, ese es el domicilio en donde sucedían los hechos o donde sucedieron los hechos, pues ya no es un domicilio viable. Si es en una Ujú. comunidad en donde yo tenía acceso a estar vendiendo drogas, pues yo me salgo de esa comunidad y ofrezco un domicilio fuera de esa comunidad. Y el acompañamiento familiar, de saber de que la persona estaba acompañado en su proceso de prisión con las diferentes visitas que hay. Nos queda hablar inclusive de la posibilidad de la visita conyugal, de estos derechos que se tienen, de cómo es el acceso y lo que se tiene que pedir para visitas especiales, para el acceso a personas menores de edad cuando se requieren, qué sucede si se le niega a la persona la visita conyugal. O sea, hay infinidad de información que puede ser generada. Doña Yamile, una reflexión final, usted como persona que conoce el centro, de qué es lo que nosotros los abogados tenemos que conocer para efectos de poder dar una atención adecuada a los privados de libertad. Sí, bueno, el abogado debe de saber cuáles son los niveles que tiene la Dirección General de Adaptación Social. En resumen, recuerde que tenemos el nivel institucional, que es el de mayor contención y es al que nos estamos refiriendo ahora, el nivel de atención semi-institucional y que tiene una serie de requisitos, que existe el nivel de monitoreo electrónico y que también debemos de mencionar el nivel de la mujer, que es tan importante y que hay centros específicos para la mujer, igual dentro del sistema penitenciario, y que está un nivel de atención en materia penal juvenil, que es muy importante también, un tema de realce, ¿verdad? Y de necesidad institucional, y entonces debe de conocerse perfectamente cuáles son los procedimientos, ¿verdad? No llegar a solamente voy a asumir y ver todas las complejidades del sistema penitenciario para así poder igualmente defender a esa persona o seguir colaborando, coayudando en la ejecución de la pena. Una persona no puede salir si no elaboró su plan de egreso, pero ese plan de egreso tiene que hacerlo la persona privada de libertad. No debe de hacérselo el profesional en derecho porque de repente no lo va a cumplir. Es el privado de libertad quien debe de hacer ese plan de egreso que lo constituyen varios elementos, por ejemplo, trabajo, comunidad, familia, o bien puede ser una persona, son adultos y ya la familia no quiere tenerlo porque tiene muchos años de vivir en prisión y ya es otro tipo, puede también decir, bueno, yo voy a pagar mi apartamento porque esa oferta laboral me da la posibilidad de trabajar, pagar mi apartamento, pagar agua, pagar luz. Todo es demostrable, ¿verdad?, de que se tenga esa capacidad, pero es el privado de libertad quien va a elaborar su plan de egreso. Y ese plan de egreso no solamente lo que puede ocurrir afuera, ¿verdad?, tener muy claro la comisión del delito, tener factores protectores que lo ayuden a él a que no vuelva a la comisión de delito, pero tiene que hacer inside el privado de libertad antes de egresar de prisión. Esa palabra, hacer insight, ustedes si se meten en ejecución de la pena,
Si se meten en las valoraciones van a saber qué significa. Y es la conciencia de la persona privada de libertad en relación con el hecho delictivo por el cual se le está acusando. Y eso en las libertades condicionales se lo pregunta el fiscal y se lo pregunta el juez. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó a realizar ese hecho? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Si no se sabe contar eso, imagínense lo que pasa. Imagínense lo que sucede cuando tenemos un plan de atención. Yo di una conferencia en Perú que me invitaron y le puse a la conferencia el plan de atención del privado de libertad inocente. Tenemos que la mayoría de las personas que están en prisión no aceptan la responsabilidad del hecho que se le ha atribuido. Y ciertamente tenemos también la conciencia y la razón de que podemos tener personas privadas de libertad que son inocentes y que por una circunstancia de una mala defensa o alguna situación específica estén ahí. Eso nos lo dice el proyecto Inocencia cuando se han liberado cantidad de personas y en Costa Rica, pues ya también hemos tenido personas que han salido en libertad después de que un recurso de revisión determina de que ciertamente el hecho que se le atribuyó no era el que había. Entonces, imagínense cómo se tiene que atender a una persona que desde que llega a prisión dice yo no cometí ese hecho. ¿Qué plan de atención va a cumplir una persona en prisión cuando no tiene ese reconocimiento de ese hecho? Y es muy pocas las situaciones en donde en ejecución de la pena se logra una libertad con una persona que no ha tenido reconocimiento. Y eso es parte del trabajo que se tiene que tener con la persona privada de libertad. Solo una ocasión he logrado que una persona que no reconoció el delito, un juez de ejecución de la pena, le otorgue ese beneficio, después de haberlo generado en 2 ocasiones. Entonces, esto es mucho de lo que hay que conversar, es mucho de lo que hay que hacer. No es que seamos garantistas y que creamos que a los privados de libertad se les tiene que tratar con muchos beneficios. No, es que si hay una persona que es privada de libertad, esta persona es un ser humano y tiene que ser tratada con dignidad. Y los centros penitenciarios tienen que cumplir con todo lo que al efecto establece nuestra normativa convencional para que la pena privativa de libertad se cumpla con dignidad. Muchas gracias, Yamile, por ayudarnos, por participar en este conversatorio. Va a quedar comprometida para una segunda parte. Vamos a verificar dentro de la agenda porque nos queda mucho tema que resolver y Tiffany nos va a ayudar con las preguntas para también hacer un compendio de esas respuestas de las preguntas que nos dejaron por ahí y agradecer a todas las personas que participaron en esta más de hora y media de conversación sobre lo que es la ejecución de la pena, un tema que no vemos en la universidad y un tema que solamente en esta área la hemos visto. Hemos tenido por acá a don Roy Murillo, a doña Irene Barrantes, jueces de ejecución, y hemos tenido diferente personal. Hoy, antes de que nosotros estuviéramos acá, había un conversatorio internacional con don Douglas Durán, el director de la ILANU, con el fiscal general y con don Roy Murillo también. Escuché una parte y en realidad es lo que tenemos. Quedó en línea. Voy a tratar de bajar esa conversación en línea, ese conversatorio que se hizo hoy desde Perú, México, Costa Rica y creo que Colombia estaba participando para efectos de que tengamos conocimiento de ello. Muchas gracias, Yamile, por tu participación y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos en la Estoy próxima. bien. Permiso, nada más quería pedirles un último favor. Si podrían posar para una foto, para tenerla de recuerdo, para el agradecimiento también. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Las preguntas ya las tengo en mi poder. Se las estaría enviando lo más pronto posible. Y doña Yamilet, muchísimas gracias. A usted también, don Rafael. Hubo mucho agradecimiento en el chat. Por si no lo pudieron leer, los participantes estaban muy felices, así que muchas gracias por compartir el conocimiento y la experiencia con todos Gracias nosotros. a todos ustedes. Con mucho gusto Gracias. participar nuevamente. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.